a la gente que nos están viendo a través de Zoom y a la gente que por desgracia no está, que están en el otro lado, pero que están con nosotros. Hoy tengo el privilegio de presentar a Manuel Escuela Pérez. Si lo captan se dan cuenta que trae nuestros apellidos. ¿Vale? Yo voy a ser breve, él es abogado de la Asociación Provivienda y nos va a explicar un poco qué es Provivienda, pero antes va a tratar el tema de la vivienda como derecho, o el derecho a la vivienda. Esta charla, que es la primera de este año, ¿no?, es continuación de las 3 previas que hemos tenido, que todas tienen el paraguas de la justicia social y el bien común. No es casualidad, bienvenida, no es casualidad, yo la llamo a la causalidad, que esta semana en todos los medios está apareciendo el concepto de vivienda como el quinto de los pilares del estado del bienestar. Y hemos escuchado a algún representante, tanto del gobierno como de la oposición, hablar de miles y miles y miles de viviendas que están ahí en el candelero del problema de la generación joven. Ahora un compañero me acaba de preguntar cuál es la edad media que tenemos aquí, mirando para atrás y aquí, y lo estamos incorporando. 25 años. Estamos incorporando gente joven. Yo voy a ser breve, me callo ya, pero sí quisiera que tomen nota para hacerle las preguntas al final y que las preguntas sean claras, concisas y concretas para no crear después ponencias que ya tendremos oportunidad de invitar a la gente participante en nuevas ponencias durante el año. Hoy vamos a tocar el tema derecho a la vivienda y situación en Canarias. Me callo y le dejo la palabra a Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, soy Manuel, como acaban de presentar. Soy abogado en Provivienda. Provivienda es una entidad social. Ahora les voy a hablar un poquito de Provivienda. Y bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Me alegro mucho de que haya tenido tan buena acogida esta charla, este taller. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema del derecho a la vivienda. Vale, yo soy abogado, entonces lo vamos a tratar desde un punto de vista jurídico, que espero que no sea muy rollo. Pero cualquier cosa, pues pueden preguntar, apuntarla y decírmela al final. Podemos debatir sobre todas las cuestiones que voy a tratar hoy. Y les quiero hablar también especialmente de la situación en Canarias, con datos, ¿vale? Con datos de cómo está ahora mismo la situación de vivienda en Canarias. Es un problema que afecta hoy en día a todos los sectores sociales, desde la gente joven a la gente mayor, desde las personas con menos recursos a todos los grupos sociales, a los trabajadores, a todo el mundo. Entonces, bueno, no sé si conseguiremos poner las diapositivas porque creo que podría ser... Sí, claro, claro. Bueno, voy a pasar a la primera diapositiva. Eh, que lo que iba a decir es, bueno, hablar un poquito de Provivienda, antes que nada, para que sepan quién es Provivienda, que es la entidad en la que yo trabajo. Bueno, Provivienda es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro que un poco aboga y lucha por lograr la vivienda digna, por lograr garantizar el derecho a la vivienda digna. Es una asociación que lleva más de 35 años trabajando por estos fines, a través de diversidad de programas sociales y de vivienda. Bueno, intenta dar una respuesta a todas esas necesidades de vivienda, necesidades residenciales, especialmente para los colectivos más vulnerables. ¿Vale? Actualmente tengo aquí algunos datos. Bueno, pues hay más de 90 proyectos en funcionamiento, está presente en más de 15 comunidades autónomas, más de 150.000 personas alojadas y más de 65.000 viviendas que se gestionan o que se han gestionado a través de Provivienda. Vale. En Canarias hay varios programas. Provivienda. Voy a ver un poquito de... Bueno, tiene proyectos muy interesantes y uno de ellos es el en el que trabajo yo, que es de asesoramiento, formación y mediación en vivienda. Me voy a hacer aquí ya un poco de promoción. Si en algún momento necesitan asesoramiento jurídico en materia de vivienda, conocen a alguien que tenga una necesidad de asesoramiento jurídico sobre una situación de arrendamiento, desahucio, compra-venta,
ejecuciones hipotecarias, lo que sea, pueden contactar conmigo al teléfono que está al final. Es un apoyo totalmente gratuito, ¿vale? Les puedo prestar ese asesoramiento a quien lo necesite. Bueno, comienzo con la exposición sobre el derecho a la vivienda, con la siguiente diapositiva, que todavía no hemos podido tener acceso, pero sí. Me pego un poquito más al micro. No se oye. A ver. Igual está apagado. Fausto, en los Hola, centros sí se está escuchando. hola, hola. Uy. Era ver, Oye, ahí. Hola, hola, hola. Hola, mejor. Sí, lo voy a poner aquí. quédatelo tú. Aquí me lo quedo. Sí. Hola, hola, hola. Sí. Mejor, ¿me escuchas mejor? Perdón. No. A ver. Bueno, Probando uno, dos. probando, sí. Vamos a ver si las diapositivas parece que ya están a punto ¿Se escucha mejor ahora? de funcionar, pero bueno, vamos a esperar un segundito. Bueno, la diapositiva de la que les iba a hablar ahora, en lo que la van poniendo, un poco lo que viene a recoger son las diferentes instancias o las diferentes instituciones, organismos que han reconocido el derecho a la vivienda como un derecho de las personas, ¿no? Pasando por la ONU, desde la Declaración de los Derechos Humanos, el Consejo de Europa, con la Carta Social Europea en 1961, la Unión Europea, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya es un documento que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene efectos totalmente vinculantes con los Estados miembros, la Comisión Europea, con el Pilar Europeo de Derechos Humanos, de Derechos Sociales, perdón, también del año 2017. Y en España, concretamente, se regula en la Constitución española, ¿vale? El artículo 47. Y también en nuestro Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues se reconoce este derecho a la vivienda, como ahora les expresaré y les explicaré. A ver si parece que ya está por ahí, ¿no? Parece que Que no. Bueno, pues nada. Pues se lo cuenta. Sí, pues te lo voy a tener que contar, se lo voy a tener que contar. Sin diapositivas. Cierren los ojos y se imaginan lo que le va contando Manuel. Bueno, lo primero que la siguiente diapositiva, de la que les iba a hablar, les iba a hacer un poco una descripción de este derecho a la vivienda, cómo lo reconocen estas diferentes instituciones, ¿no? Y la ONU, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 25 de esta declaración, nos habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Como podemos observar de este artículo 25, las Naciones Unidas y lo que dice es o igual al derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido como esencia o como esenciales para alcanzar la salud y el bienestar de las personas, ¿vale? Ya se empieza a hacer un reconocimiento desde aquí del derecho a la vivienda como un derecho esencial precisamente para el bienestar de las personas y relacionado y vinculado con su salud, ¿vale? Bueno, ahora tampoco me funcionan a mí las diapositivas aquí. Madre mía. No se lo tengan en cuenta, viene de Sí, Tenerife. vengo lejos. Bueno, un segundito. Mm. Hoy tienen ventajas los que están en internet. Total, porque son los que estarán viendo las diapositivas ahora mismo. De todas maneras, de toda esta sesión, luego se le difunde, se les hace llegar el resumen, sí. Sí, Quizás pueda ser un poco tedioso el tema de los artículos y tal, pero lo importante es eso, relacionar lo que es la vivienda con el tema de la salud claro. y con los derechos humanos, ¿no? Vale, ese artículo 25, como les decía, de la Declaración de los Derechos Humanos, pues ya nos está vinculando al derecho a la vivienda y lo agrupa con la alimentación, el vestido, la asistencia médica y servicios sociales como derechos esenciales para asegurar la salud y el bienestar de las personas y un nivel de vida adecuado para las mismas. Bueno, el artículo 47 de la Constitución, que es el que venía ahora, se los voy a leer porque no me funciona a mí tampoco esta diapositiva, dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Vale. Bueno, es el artículo 47 de la Constitución española. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, no sé si saben lo que es el Estatuto de Autonomía de Canarias, es la norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma, como si fuera el equivalente a la Constitución de Canarias. Y bueno, lo que dice su artículo 22 reconoce también el derecho a la vivienda y dice que los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social mediante un sistema de promoción pública en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes. Bueno, entonces la siguiente diapositiva ya venía con una pregunta. ¿Es el derecho a la vivienda un derecho fundamental? Una cuestión que se oye bastante en medios de comunicación, también en redes sociales, ahora que hay mucho debate en esta cuestión. Y yo escucho a menudo hablar del derecho a la vivienda como un derecho fundamental. ¿Conocemos lo que es un derecho fundamental? Lo lanzo aquí, no sé si alguien sabe lo que es un derecho fundamental. Pero bueno, un derecho fundamental son aquellos derechos que se recogen en la sección primera del capítulo segundo de la Constitución, los artículos 15 a 29, son unos derechos que tienen unas garantías muy específicas y que son directamente exigibles por todos los ciudadanos españoles, ¿vale? Y también por todas las personas. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, no se recoge dentro de los derechos fundamentales por la Constitución española, ¿vale? Es un principio rector de la política social y económica. ¿Y qué significa eso? Significa que la Constitución lo que hace es un mandato a los poderes públicos para que este principio del derecho a la vivienda informe a la legislación, a la práctica judicial y a la actuación de los poderes públicos. Es decir, es un mero mandato a los poderes públicos para que actúen garantizando esta vivienda digna y adecuada, pero no es un derecho subjetivo en sí mismo de las personas, ¿vale? No es un derecho que las personas podemos exigir, en principio, a las administraciones públicas. Solamente de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen, ¿vale? Y aquí es donde vamos a entrar un poquito a lo que viene a ser aquellas normas y planes que están vinculados al derecho a la vivienda digna por nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, primero iba a entrar, es que la verdad que sin diapositivas todo esto se queda un poco cojo, la verdad, porque es que... Hay una solución fácil, que vuelva. Será, pero... Bueno, la verdad que me da bastante pena no poder exponerle esto con imágenes porque creo lo iba a ser un poquito más ameno. Bueno, bueno, vamos a entrar entonces en estas normas y planes que se vinculan al derecho a la vivienda. Como les he dicho hasta ahora, pues el derecho a la vivienda es un derecho que se reconoce en diversos textos, en diversas normas jurídicas, pero ¿en qué nivel se desarrolla por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, voy a empezar hablándole, ya que empecé con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, pues les voy a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU también. No sé si los conocen, si han oído hablar de ellos, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, fueron un plan, un programa, son un programa de las Naciones Unidas que establece 17 objetivos a conseguir por los países que suscriban esta agenda para alcanzarlos en 15 años, ¿vale? Establece una hoja de ruta para alcanzar estos pilares de avance social, económico y medioambiental, pues pretendiendo incorporar estos objetivos en las políticas públicas de los diferentes estados. Y la vivienda se relaciona con varios de estos objetivos de desarrollo sostenible que España ha suscrito también y que en teoría deberían para el año 2030 cumplirse. La realidad es que eso es bastante complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿de qué habla? Concretamente, ¿qué objetivos de los ODS de la ONU que se relacionan con el derecho a la vivienda? Pues el objetivo 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 y 17. Se los voy a contar. Bueno, el objetivo 1 habla del fin de la pobreza, de conseguir el fin de la pobreza. ¿Cómo está relacionado eso con la vivienda? Pues porque la vivienda es la dimensión que más impacta en el coste de vida de los ciudadanos y es el principal factor que explica la exclusión social de los ciudadanos. Por tanto, si queremos acabar con la pobreza, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay que hacer, sin duda, políticas de vivienda eficaces que permitan reducir la exclusión social en materia de vivienda. Bueno, el segundo objetivo con el que se relaciona la vivienda es el objetivo de salud y bienestar. Vale, el objetivo número 3 de la ONU.
¿Por qué está relacionada la vivienda con este objetivo de salud y bienestar? Porque una vivienda en mal estado o la carencia de vivienda afecta de manera directa a la salud física, mental y social de las personas y de eso todos podemos pues, darnos cuenta, las personas que se encuentran en una situación de sinhogarismo, su salud y su esperanza de vida se ve gravemente perjudicada. Bueno, el siguiente punto, espero no estar yendo muy rápido, cualquier cosa me pueden parar y preguntar. Las preguntas al final, pero pueden Bueno, levantar la pero mano y pueden... decir, oye, afloja el ritmo. Sí, 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 sin No problema, pasa nada, hay sin confianza. problema. Bueno, el punto cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la vivienda es el objetivo de conseguir una educación de calidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, tener una vivienda adecuada, que disponga de un espacio adecuado también para que los menores puedan estudiar, es esencial y clave para conseguir un adecuado desempeño escolar. Entonces, está profundamente vinculada también la mejora de la calidad de la educación con que las personas y los menores tengan un espacio digno y una vivienda digna donde poder estudiar. Bueno, el objetivo quinto también con el que está relacionado sería, cuarto de los que yo me estoy refiriendo, pero el objetivo número 5 de los ODS sería la igualdad de género. ¿Vale? La igualdad de género. Para conseguir este objetivo de igualdad de género, hay que señalar que la exclusión residencial y los problemas de vivienda, como el desalojo especial, afectan en mayor medida a las mujeres. ¿Vale? Hay estadísticas que determinan cómo afectan en mayor medida a las mujeres y, por tanto, para lograr cumplir este objetivo de igualdad de género también es necesario políticas que influyan en esto. Bueno, luego tendríamos el objetivo número 7, relativo a la consecución de energía asequible y no contaminante. Y esto lo vinculamos con la vivienda en relación con lo que vendría a ser la pobreza energética, ¿vale? La pobreza energética que es, pues, la incapacidad de surtirse adecuadamente de energía para calentar el hogar, para poder realizar las necesidades básicas en el hogar, afecta sobre todo a grupos especialmente vulnerables. En la península pues, se aprecia especialmente en invierno, pero también en verano, las dificultades que tienen muchas personas para poder mantener su hogar a una temperatura adecuada, porque no pueden, por ejemplo, pagar un aire acondicionado o otro tipo de aparatos que permita mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas. Y esto viene relacionado con esa pobreza energética a la que también se dirigen los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, otro objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la vivienda es la reducción de las desigualdades, ¿vale? La ONU pretende que en 2030 se reduzcan las desigualdades. ¿Y cómo está esto vinculado al derecho a la vivienda? Pues porque la vivienda o la falta de vivienda es uno de los factores claves en la transmisión de la pobreza de forma intergeneracional, es decir, la pobreza que se hereda por carecer precisamente de esta vivienda. Y bueno, otro objetivo sería el relativo a ciudades y comunidades sostenibles. Se pretende la consecución de ciudades y comunidades sostenibles. Y bueno, está claro que con una falta de vivienda asequible y adecuada, existen problemas de exclusión residencial y sin ellas pues no hay posibilidades de conseguir una comunidad sostenible. Por último, bueno, disculpen por todo esto. La verdad que ha tenido un poquito de incidencia esta charla, pero bueno, espero que podamos quedarnos con algo útil de todo. Eh, lo último de lo que habla la ONU como objetivo de desarrollo sostenible es el conseguir o lograr alianzas para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso es fundamental también que hayan alianzas entre la población civil, las administraciones públicas, las entidades del tercer sector, las entidades sociales, para adoptar unas políticas de vivienda que permitan lograr y que se haga efectivo este derecho a la vivienda digna, ¿vale? Entonces, bueno, las políticas públicas deben estar dirigidas a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que están íntimamente vinculados con la vivienda, como les acabo de explicar, y en teoría estos objetivos deben cumplirse de aquí al año 2030. Todavía, bueno, no ha habido mucho avance, pero bueno, pero es lo que hay.
Comenta el 17 si quiere, porque creo que una de las funciones de la Escuela de Formación Claro. Sociopolítica tiene que ver mucho con la... Exacto, justo pues eso, como les acaba de comentar, el objetivo 17, el de alianzas para lograr los objetivos, que es que la sociedad civil, las administraciones públicas, las instituciones privadas, públicas y sociales, pues podamos cooperar en la elaboración de estas políticas de vivienda, perdón, que sean efectivas y que ayuden a garantizar el derecho a la vivienda digna. Y bueno, precisamente sí, un espacio como este es un espacio importante para ponernos de acuerdo en qué es la vivienda digna, qué hace falta, qué problemas hay y cómo podemos llegar a conseguir un consenso en cómo actuar, porque eso es lo que parece que ahora mismo falta. Entonces, bueno, para acabar ya esta parte jurídica, que entiendo que es un poco más densa y menos interesante, les iba a hablar un poquito de, bueno, que el derecho a la vivienda en el ámbito del Estado se regula por la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Me imagino que habrán oído hablar de ella. Ah, mira, qué bien. Bueno, Ahí hay una respuesta a la pregunta que me hacía el compañero. La gente joven da soluciones que no tenemos ya los que peinamos canas. vale, a ver, sería... Sí. Y vamos un poquito más adelante. Un repaso rápido. Sí, bueno, podemos hacer, venga, vamos para atrás y hacemos un repaso. ¿Ese ordenador funciona? Uso así. Lo consiguió Matías. Gracias. Bueno, vamos para atrás rápidamente. Bueno, estas son las diferentes instancias o instituciones que han reconocido el derecho a la vivienda, ¿vale? Tenemos tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea, en el ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2017. En España, concretamente ya en lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico interno, tendríamos en la Constitución Española, como les hablé antes, del artículo 47, y en nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, el artículo 22, ¿vale? El artículo 25, del que les hablé también antes, es el del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que relaciona el derecho a la vivienda con la salud y el bienestar de las personas, ¿vale? Y lo pone al mismo nivel que la alimentación, el vestido y la asistencia médica. El artículo 47 de nuestra Constitución española, la Constitución de 1978, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ¿vale? Derecho que, como luego les comenté, no es un derecho fundamental. Y luego, en nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, ya un mandato dirigido directamente a los poderes públicos canarios, a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que exige que garanticen el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regulen su función social mediante un sistema de promoción pública. ¿Vale? La vivienda pública, que la verdad que desde que se publicó esta modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias en el año 2018, poquito, bastante poco. Como les preguntaba, ¿es el derecho a la vivienda un derecho fundamental? Pues no, no es un derecho fundamental en su sentido constitucional, no es un derecho fundamental. Es un principio rector que, como les dije también, informan la legislación, informan la actuación de los poderes públicos. Los poderes públicos deben orientar sus políticas a conseguir este derecho a la vivienda digna, pero no es un derecho que los españoles como ciudadanos puedan exigir directamente. ¿Qué diferencia entre el fundamental? ¿Y principio rector? ¿Cuál es la diferencia? Que un derecho fundamental podemos nosotros como ciudadanos exigir directamente su tutela ante los juzgados y en su caso ante el Tribunal Constitucional. El principio rector es una encomienda a los poderes públicos. Se le dice a la sociedad, digamos, el pueblo español, que cuando aprobó la Constitución estableció este mandato a los poderes públicos. Le dijo a los poderes públicos: orienta tu actuación hacia conseguir una vivienda digna, que los españoles tengan garantizada su vivienda digna. ¿Han cumplido los poderes públicos con este mandato? Pues creo que la situación actual deja claro que no, que este mandato Por eso constitucional estamos aquí, ¿no? no se ha desarrollado. Bueno, aquí estaba el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, como les expliqué. Bueno, son 17 objetivos para alcanzar en 15 años, una hoja de ruta para que las políticas públicas vayan enfocadas a
a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible, y concretamente los que están vinculados a la vivienda serían estos que les dije: el fin de la pobreza, la consecución de la salud y el bienestar de las personas, la consecución de una educación de calidad, la igualdad de género, conseguir energía asequible y no contaminante, la reducción de las desigualdades entre las personas, conseguir ciudades y comunidades sostenibles y lograr alianzas o conseguir alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Estas, como anteriormente les estaba explicando, pues la consecución, estos objetivos se relacionan con la vivienda, pues porque la vivienda al final es uno de los principales factores que afecta tanto a la exclusión social de las personas como a su salud, a su capacidad para desarrollarse como personas, estudiar, y básicamente a estar en las mejores condiciones posibles para poder prosperar. Y bueno, no sé si quieren que me quede aquí un poquito. Estuve ya desarrollando las que entiendo que me estoy repitiendo y no quiero tampoco repetirme mucho. Así que bueno, voy a continuar. En el ámbito estatal, ¿dónde se desarrolla el derecho a la vivienda? Bueno, en la Ley 12/2023, ¿vale? Que es la ley por el derecho a la vivienda, que se publicó el año pasado, muy politizada también, en todos los medios de comunicación habremos oído hablar de ella, habremos oído hablar de ella a todos los partidos políticos, cada uno con su opinión, a todas las comunidades autónomas, cada una con su opinión sobre si aplicar o no las medidas que se establecen aquí. Pues bueno, creo que es bastante, bueno, da que pensar, ¿no? Que una ley que pretende garantizar el derecho a la vivienda digna se politice tanto. Bueno, podremos debatirlo al final de la presentación. Luego, pues, les pongo aquí el decreto del plan de vivienda, ¿no? Los planes de vivienda son son documentos políticos, o en este caso Real Decreto, una norma, por la que se regulan las diferentes políticas que va a adoptar el Estado en relación con la vivienda, pues en un periodo de tiempo determinado. En este caso, el plan de vivienda estatal que existe ahora mismo es para el periodo 2022-2025. Establece las diferentes ayudas, líneas de ayuda que va a establecer el Estado y diferentes formas de mejorar la situación de vivienda. Bueno, el plan estatal es hasta el año 2025, es decir, que para el próximo año se tendrá que elaborar un nuevo plan estatal con unos nuevos objetivos y habrá que ver si están mejor enfocados a solucionar los problemas que hay actualmente. En el ámbito de Canarias, pues tenemos nuestra propia ley de vivienda, que es donde viene a regular todo lo relativo principalmente a la vivienda pública, ¿vale? A los procedimientos para la consecución, para la elaboración de vivienda pública y cómo esta vivienda pública se reparte entre los ciudadanos. Y tenemos también nuestro propio plan de vivienda, ¿vale? 2020-2025 también va a acabar en el año 2025 y habrá que elaborar un nuevo plan de vivienda con nuevas medidas que veremos si también tienen su utilidad o pues se quedan en nada. La ley por el derecho a la vivienda, pues en lo que me voy a centrar un poquitito, pero no quiero centrarme mucho tampoco. Simplemente explicarles que es la primera ley en España que regula el derecho a la vivienda, ¿vale? Es una oportunidad para establecer un marco común, porque la vivienda es una competencia autonómica. Supongo, no sé si saben o no, en el estado de autonomías en el que vivimos, cada comunidad autónoma tiene competencias para diferentes, bueno, en diferentes ámbitos y diferentes materias, y uno de ellos es la vivienda, ¿vale? Entonces, las políticas de vivienda van a venir principalmente determinadas por la comunidad autónoma, que es quien va a tener las competencias para realizar, sobre todo en materia de vivienda pública, pues vivienda pública. Pero bueno, hay una ley, esta ley estatal pretende establecer un marco común para que las diferencias entre, digamos, la regulación de País Vasco, que es mucho pues, mejor que la de Canarias, por ejemplo, o al menos más protectora para las personas pues no existan esas diferencias tan grandes dentro del territorio español. Vale. Además, es una ley que pretende también o modifica otras leyes en las que se regulan determinados aspectos de la vivienda, como el arrendamiento, la propiedad y, bueno, cuestiones de propiedad horizontal también, etc. ¿De qué nos habla la ley de derecho a la vivienda? Bueno, establece un poco los derechos y deberes básicos de los ciudadanos en relación con la vivienda, principalmente el derecho a poder solicitar vivienda pública, el contenido del derecho de propiedad a la vivienda,
Establece unos principios generales de actuación de las administraciones públicas sobre cómo configurar las políticas de vivienda y también medidas de protección y transparencia en operaciones de compraventa, y reforma otras leyes. La reforma más importante, a lo mejor de la que más se ha podido hablar, es de la reforma en la ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo, por ejemplo, hasta estos conceptos del gran tenedor, no sé si han oído hablar de ello, las zonas tensionadas, todas estas cuestiones que, bueno, son conceptos que derivan de esta ley de vivienda y un poco que lo que pretenden es poner un límite a las subidas de precio desproporcionadas en los alquileres, pero cuya aplicación corresponde a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas serán las que en su caso quieran o no quieran aplicar estas medidas, ¿vale? Tenemos en Cataluña que ya se está aplicando la cuestión de las zonas tensionadas. Tenemos otras comunidades que han dicho que no la van a aplicar nunca, como es Madrid. Entonces, bueno, la cuestión esta sigue estando muy territorializada también. Y vamos a entrar ya en un poco en lo más interesante. ¿Cómo está la situación de vivienda en Canarias? Vale. Estos son datos que están sacados del Observatorio de Vivienda, de Provivienda. La propia entidad tiene un observatorio de vivienda que recopila pues, diferentes informes del INE o de diferentes entes y bueno, saca estas estadísticas sobre la situación de vivienda. Bueno, en Canarias hay casi 864.000 viviendas, de las cuales 211.000 están vacías, ¿vale? Número muy importante de vivienda vacía. El parque de vivienda social de Canarias y de España más bien, este es un dato español, no es de Canarias, pero sí, supone un 2,3% de las viviendas de Canarias, es decir, en Canarias hay unas 20.000 viviendas sociales. La media en la Unión Europea es de un 9,3%. Tendría que haber para llegar a esa media europea, cerca de unas 80.000 viviendas sociales, 60.000 más de las que hay hoy en día. Eso es para llegar a la media de la Unión Europea, no para toda la Unión Europea está con este problema también, o sea que igual llegar a esta media tampoco va a solucionar lo que hay. Bueno, ha habido 1.782 lanzamientos de vivienda en Canarias. ¿Qué es un lanzamiento de vivienda? Cuando se ejecuta un desahucio por arrendamiento o un lanzamiento por una ejecución hipotecaria, es decir, cuando se coge una familia y se la expulsa de la vivienda por la comisión judicial. Vale. Aquí no están incluidos los datos relativos a todos los procedimientos de desahucio que están paralizados o suspendidos por las diferentes medidas sociales que se han adoptado también a través de la ley de vivienda. Como son los desahucios para personas vulnerables, ahora mismo se ha prorrogado y estarían suspendidos en determinadas condiciones hasta finales del año 2025. Vale, pero los que sí se han llegado a ejecutar son 1.782. Bueno, más de 750.000 personas en Canarias, que sería el 33,8% de la población, está afectada por algún indicador de exclusión, y claramente eso afecta a su situación de vivienda también. Casi 459.000 personas en Canarias, el 20% de la población, tiene retrasos en pagos relacionados con la vivienda, hipoteca, alquiler u otros recibos relacionados con la vivienda. Números muy altos. Bueno. La pobreza energética en Canarias ha aumentado un 134% desde 2015. Es decir, 388.000 personas no pueden permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada, principalmente en verano, que es cuando hace más calor y es muy difícil mantener una vivienda a una temperatura adecuada, pero también en invierno, en zonas pues, más frías, más interiores, también es un problema grave. El 40,9% de los inquilinos, de las personas que están en una situación de alquiler, dedican el 42% de sus ingresos al pago del alquiler. Casi la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. La media en la Unión Europea es del 28,8%, que está más cerca de los criterios de asequibilidad de la vivienda. Vale. Porque los criterios, bueno, que también se desarrollan en la ley de vivienda, vienen a entender que una vivienda está dentro de lo asequible cuando el costo de la misma, incluyendo los suministros, no supera un 30% de los ingresos de la unidad familiar. ¿Vale? En Canarias, pues un 40,9% de los inquilinos dedica el 42% de sus ingresos. Bueno, en los últimos 5 años, aunque este dato no está del todo actualizado, el precio de vivienda en alquiler en Canarias ha subido un 42%. Vale.
No, esto no tiene incluidos los datos de subida del año 2024, que también subió. Desde que se dispone de datos, el precio de la vivienda en alquiler no ha bajado nunca. Vale. En Canarias, solo un 20% de las personas jóvenes se han podido emancipar en el segundo semestre de 2023. Es decir, de personas entre 18 y 30 o 35 años, 30 años si no me equivoco, solo se ha podido emancipar un 20%. El 80% siguen residiendo con sus familiares, los que pueden. Bueno, el costo mediano de un arrendamiento en Canarias es superior a un 120% del salario mediano neto de una persona joven canaria. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona joven canaria que quisiera arrendar una vivienda él solo tendría que pagar el 120% de su salario, es decir, el alquiler es más alto que el salario medio. Es decir, los que están pagando un alquiler es porque comparten piso, básicamente, o porque tienen un salario por encima de la media, pero bueno, esos son los que están por encima de la media. Se está escuchando bien atrás, ¿verdad? Vale. Este me parece que es un dato impresionante. Y bueno, Son datos que llaman la atención. sí, sí, sí. En Canarias, este es un dato que no está actualizado y ahora les explico por qué. En Canarias hay casi 1.000 personas en situación de sinhogarismo. Vale. Esto es un dato que está sacado de una encuesta que publicó el INE en el año 2021. Que utiliza una definición de sinhogarismo muy específica, pero hoy en día la ley de vivienda nos da una definición de sinhogarismo que creo que es interesante y la quiero leer. No la puse en las diapositivas, pero se las voy a leer. La ley de vivienda, en el artículo 3, define el sinhogarismo como la circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas o familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública u otros espacios inadecuados. Hasta aquí es donde estaría, digamos, esas 1.000 personas. Pero luego dice, o a utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado por las diferentes administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, o a residir en una vivienda inadecuada, temporal o no, inapropiada, masificada, en una vivienda insegura, sin título legal o con notificación de abandono de la misma o viviendo bajo amenaza de violencia. Entonces, las personas que estén viviendo, que tengan, digamos, un techo, pero que ese techo esté institucionalizado, sea un albergue, sea un recurso alojativo de una entidad social o una entidad pública, vivan sin título, ocupando vivienda, o vivan en una infravivienda, en una chabola, en una cueva. Todas esas personas que viven con notificación de abandono de la vivienda porque no han podido pagar el alquiler o porque se encuentran en un procedimiento de ejecución hipotecaria y no han podido pagar pues, la hipoteca y están ya en un procedimiento judicial. O vivan bajo amenaza de violencia también, cada vez más común, a través de, por ejemplo, empresas como Desocupa, que se dedican a amenazar a personas que tienen un título legal, pero que los propietarios no están conformes con que paguen una renta de hace 3 años, que les parece que ahora no está bien, porque el mercado está mucho más caro. Pasa a menudo y yo me lo encuentro muy a menudo. Todas esas personas se puede considerar hoy en día, desde la entrada de la ley en vigor de la ley de vivienda, que se encuentran también en una situación de sinhogarismo. Y por tanto, este número de 1.000 personas pues, se multiplicaría. Pero bueno, aquí tenemos el número de personas que, digamos, se encuentra, o en 2021 se encontraba en una situación de calle directa, ¿vale? Personas que pernoctaban en la calle. Bueno, el derecho a la vivienda como tal eh, es un derecho que si bien está reconocido, que nuestro país lo ha reconocido en varios textos legales, como les he dicho, pues reiteradamente la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha condenado a nuestro país por incumplirlo, ¿vale? Se considera que España no está cumpliendo con sus obligaciones y no está adoptando políticas públicas adecuadas para garantizar este derecho. Eh, Al final, pues la política de vivienda debe abordar la exclusión residencial. Estos son frases de Fernando, que era, bueno, que es el director territorial de Provivienda en Canarias y que era quien originalmente iba a hacer esta charla. Y bueno, como él dice, pues la política de vivienda que quiere abordar la exclusión residencial debe incorporar el enfoque de derechos para lo que es necesario el compromiso de toda la ciudadanía y de los sectores políticos competentes.
Y bueno, frases de Provivienda. Para Provivienda, el sinhogarismo es una de las causas más extremas de pobreza y la exclusión y es fundamentalmente un problema estructural de acceso a la vivienda cuya solución solo pasa por garantizar este derecho humano. Y la vivienda digna es el punto de partida para la recuperación de los derechos de las personas en situación de sinhogarismo. Bueno, en relación con esto, les quería comentar, por ejemplo, en Provivienda y bueno, otras entidades como Garci, se están realizando programas que se llaman Housing First, que un poco lo que van enfocados es a atacar estas situaciones de sinhogarismo desde primero dar vivienda a las personas y luego intentar que su situación social mejore y no intentarlo al revés como muchas veces se pretende. Dar un apoyo mientras la persona sigue en la calle, que es muy difícil que consiga pues, salir adelante. Y bueno, un poco les dejo aquí ya con las diapositivas. Creo que es más interesante el debate y sobre todo sobre los datos que les presento. Entonces, bueno, ahí tienen mi número de teléfono, como dije al principio, cualquier asesoramiento, yo soy abogado, entonces cualquier cuestión más técnica que quieran de asesoramiento sobre situación de vivienda, quieran, conozcan a alguien que, mira, que le quieren subir el precio del alquiler, que no le quieren renovar, que quiere, lo que sea, que necesite, quiera consejo de un abogado, pues puede contactar conmigo, que es un servicio de asesoramiento que no tiene coste, que se subvenciona por el gobierno de Canarias y que, bueno, que estoy a total disposición para ese tipo de apoyos. Y bueno, y creo que es interesante que debatamos, ¿no? Y un poco una pregunta que yo quería soltar era, ¿qué consideramos que es una vivienda digna y adecuada? La ley de vivienda nos da una definición. Yo no la he puesto un poco para dejarlo a debate y ver, ver qué opinamos, que es una vivienda digna y adecuada. Y no sé, bueno, pues lo dejo ya si alguien quiere intervenir o decir, pues. A ver, yo voy a dar número de... O somos adultos y nos controlamos. Sí. ¿Ha hecho algo ese plan de vivienda de Canarias? Yo es verdad que Canarias soporta una población enorme. Este día se publicaban los datos, Tenerife soporta una población de casi 1.000.000 de habitantes, Sí. 955.000, francamente. Y también, sí. Pues yo creo que si el plan de vivienda de Canarias ha hecho algo importante en esta sitio. Importante, bueno, depende de qué consideremos importante. O sea, ¿ha hecho suficiente? No, en mi opinión yo creo que no. Pero sí que las personas que se han visto beneficiadas de los planes y programas que contiene el Plan de Vivienda de Canarias, para ellos sí ha sido importante, sin duda, y ha ayudado a personas a mejorar su situación de vivienda o impedir pues, situaciones de calle, etcétera. Pero claramente es insuficiente o las medidas que tenía no han sido suficientes para paliar la situación de extrema necesidad social que hay ahora mismo en relación con la vivienda. Estamos viendo, pues, al menos en Tenerife, no sé aquí en Gran Canaria cómo será, pero en Tenerife estamos viendo como en zonas del sur de la isla los trabajadores no tienen vivienda. Hay mucha gente viviendo en coches, viviendo en cuevas. Yo personalmente conozco gente de mi edad que trabaja en hoteles y que vive entre semana, como trabaja en el sur y no puede desplazarse constantemente de norte a sur, también por los horarios, etcétera. Viven en su coche. Los fines de semana vuelve a casa de los padres y así está. Tiene un salario, pero no puede pagarse una vivienda. Eh, Claramente el problema se está yendo de las manos y bueno, y creo que el plan, o sea, estamos en un momento clave porque como en 2025 acaban los dos planes que habían, que se planearon en el año 2019, cuando quizás la situación no era tan grave o no afectaba a todos los sectores de la población como está afectando ahora mismo, pues ahora estamos en una fecha importante porque a partir de ahora se está desarrollando el nuevo plan que en teoría se entrará en vigor a partir del año 2026. Y todos esos planes también tendrán un periodo de información pública que también la ciudadanía tendrá ocasión de aportar su visión bueno, y sus ideas. Por allá, ¿sí? Sí. Sí, Loli quería intervenir también. Creo que no me va a hacer falta. No, pero es por la gente. Sí, es por la grabación que se puede. Buenas noches, gracias por tu amable explicación sobre este gran problema al que está sometido toda España, pero también es verdad que toda Europa y por todas partes.
queda claro que sí es un problema generalizado, es un problema económico y político. O político y económico, pero económico siempre. Yo creo que en las Palmas de Gran Canaria, no sé exactamente, pero en la zona de Telde, desde el año 1996-98, que había allí un enclave particularmente grande, una zona particularmente grande de entrega de viviendas sociales. Y luego distintos barrios, cada uno cometieron un pequeño plan en donde las viviendas se hacían por zonas, por lugares, por barrios. Era una medida interesante para no aglutinar a muchísima gente en un mismo territorio y espacio. Pero creo que desde el año 2000, si acaso, no ha habido nuevas fases de entrega de viviendas bien sociales. El gran problema es que es una voluntad política y el gran problema es la falta de eso, intención política, de darle respuesta a un problema, porque ni siquiera creo que sea cuestión económica, ni siquiera creo que sea dinero. Dinero creo que sí hay como para acometer, de alguna manera, esta necesidad, pero el toque de mano. No son solo las personas sin hogar, es que el problema que es un número importante y naturalmente gravísimo. Es que además hay familias enteras que no pueden acometer sus vidas, que no pueden desarrollar un plan de familia ni de supervivencia si no tienen un techo. Es gravísimo el asunto con los jóvenes, que no se pueden independizar. Y yo, de verdad, ahora mismo me fijaría mucho, sí, está muy bien recibir información, me fijaría mucho en quiénes son los que realmente están poniendo el dedo en la llaga y fijándose en el problema. No vemos solución rápida ni con sentido en nuestro gobierno. No, están preocupados de ver si se llevan a tomar. Y esto es una cuestión económica. Es terrible, terrible. De verdad que hay que fijarse bien en quiénes son los que nos defienden a los ciudadanos y quiénes no. Es que no es político. ¿Por aquí? Me perdona que te haga una pregunta que no está lo que estoy preguntando, estoy un poco confuso, pero bueno, navegando como se puede, he oído una charla insistiendo todo el tiempo en la obligación que tienen los poderes públicos. Bueno, muy bien, curioso, interesante, sirve muy bien para el debate político, etc. Ahora, derechos para ir a juzgado y que me den la casa, pues yo no he oído nada. Entonces el problema, pero así está planteado, la calle no es ese. La gente, ¿dónde hay la casa? Voy a ver si me meto en esa casa no pueda, que el día como entro. Pero no se resuelve. Lo único que he visto es que en una, no sé en qué entidad internacional se castiga a España, se le riñe. Bueno, pero esto yo lo vivo así, pero en la calle no lo vivo así. No lo vivo así, que hoy el presidente del gobierno español ha hablado de 12 medidas o 20. Pero bueno, son medidas, vamos, ninguna da igual al problema. Bueno, pues, Sí, a ver, realmente uno de los problemas que hay es que no hay ningún tipo de garantía tampoco en nuestro ordenamiento jurídico. Todos son mandatos a los poderes públicos, mandatos para que actúen en ciertas formas, que luego no hay voluntad política para actuar. Como he dicho anteriormente, pues efectivamente, está claro que la situación está como está porque no ha habido voluntad política ni ha habido interés en poner esto en el centro del debate político hasta que ya la situación ha sido pues tan grave como la que hay ahora. Y ahora pues es la carrera para que todo el mundo ponga en sus medidas, diga sus medidas y que para todos sea lo más importante. Tuvimos elecciones hace un año y esto casi no era un año o 2 años, ya no me acuerdo. Bueno, y esto no se hablaba tanto, ¿no? Ahora, ¿por qué hay este cambio? Porque ya los sectores políticos se están dando cuenta que esto es un debate que realmente está afectando a toda la ciudadanía. ¿Quedará en palabras vacías? ¿Se llegará a alguna solución o seguirá todo
así hasta que haya ya un problema social aún más grave. Es que, claro, ahora mismo, tal y como está planteado este derecho a la vivienda, no existe ninguna garantía para que las personas realmente tengan una vivienda digna. Por ir más allá, en Canarias, que fue un dato que no dije, tenemos un decreto que es el que regula el procedimiento para el reparto de viviendas. Es un procedimiento de sorteo, es un procedimiento para el cual, bueno, digamos, no se valora, sí que tiene ciertos baremos para circunstancias de discapacidad, etcétera, pero vamos, que no atiende realmente no hay criterios de necesidad bien estipulados ni bien definidos. Además, hay criterios súper restrictivos, como por ejemplo que tengas que llevar 7 años empadronado en Canarias para poder optar a una vivienda pública en Canarias. Si eres una persona que ha emigrado de Canarias y vuelve, no tienes derecho hasta que lleves 15 años empadronado en Canarias. Tenemos también pues muchas cosas que se pueden ir haciendo y por supuesto promoción de vivienda. Construir vivienda pública, vivienda protegida, vivienda que no se despatrimonialice, porque al final el Estado construyó mucha vivienda en el siglo pasado, pero toda esa vivienda ha pasado a manos privadas y ya pues ya con eso ya se puede especular y se puede hacer lo que quiera y no está yendo no está cumpliendo con la función social que debería cumplir. Entonces, bueno, Viendo tal como se está explicando de que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental para la persona, para precisamente ver que una sociedad se desarrolla bajo todos los parámetros de pobreza, igualdad, todo esto que hay, ¿no? Entonces, me da la impresión de que se deja todo a la especulación, es decir, a los intereses económicos. Pero, entonces, visto lo visto, ¿no hay posibilidad de que entre dentro de un derecho constitucional? Hay una pregunta Vale, primero respondo y luego, si les parece. Bueno, posibilidades de que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental, yo diría cero. Cero porque, bueno, quizás nunca, no se puede decir cero, ¿no? Pero 0,001%. Porque los derechos fundamentales, que son una parte muy concreta de nuestra Constitución, están especialmente protegidos por la Constitución. Y para reformar, digamos, esa parte de la Constitución hace falta un consenso social que hoy en día no existe. Se requieren unas mayorías muy amplias, se requiere una disolución del Congreso y del Senado, nuevas elecciones, una segunda Cortes Generales que aprueben esa reforma. Es un procedimiento que prácticamente bueno, es el mismo procedimiento que para hacer una Constitución nueva. Entonces, no creo sinceramente que eso se vaya a incluir como un derecho fundamental. Que las leyes que se puedan dictar en desarrollo de este principio rector ya establezcan unas garantías mucho más específicas para los ciudadanos. Bueno, eso estaría bien, pero al final el problema es de que no hay vivienda ahora mismo, no hay vivienda social. La administración pública no tiene un número suficiente de viviendas para atender a la situación de necesidad que hay, porque hay mucha gente que, como les digo, hoy en día trabaja y que no puede hacer frente al pago del alquiler o al pago de una hipoteca. O no puede prestar una entrada para hipoteca o no puede, digamos, acceder a la vivienda. Y eso es una cuestión que se puede solucionar con vivienda pública, entiendo yo, desde mi punto de vista también personal, pero con promoción de vivienda pública y con unas normas que realmente atiendan a las situaciones de necesidad para digamos, entregar esa vivienda a los colectivos más necesitados o por orden de necesidad, ¿no? Eso se puede hacer ahora mismo a través de las leyes y de los decretos que regulen la materia, pero no como derecho fundamental, no. Aunque, bueno, sí, da igual. Hay tiempo. Tomo Berchán pregunta, ¿qué medidas concretas habría que poner en marcha para comenzar a resolver este problema? ¿Cómo dificulta la situación que PP y PSOE presenten dos planteamientos distintos para afrontar el tema? Y Alberto Ojeda plantea, desde la ciudadanía, ¿qué debemos tener especialmente en cuenta
y cómo actuar para exigir este derecho. Vale. A ver, una pregunta bastante comprometida. Eh, a ver, ¿qué decir? Respecto a la primera, yo creo que también parte de que hay una diferencia en, a ver, el derecho a la vivienda, digamos, la vivienda es una cuestión que abarca muchos ámbitos jurídicos y sociales y influye decisivamente junto con el derecho de propiedad. ¿Qué podemos hacer o no hacer con nuestra vivienda? Y creo que la diferencia de criterios políticos un poco va en este sentido. El sector político, pues, aboga más por sus ideas económicas y políticas hacia el libre mercado y hacia que sea digamos, que a través de lo privado se regule el problema, y otro sector entiendo que lo enfocan más como una cuestión de derechos sociales y más de actuación, intervención directa de la administración pública mediante la promoción de vivienda. Entonces, bueno, creo que de esa base, de cómo se conceptualiza la vivienda para cada sector político, es de donde aparecen las diferencias en las medidas a adoptar. La vivienda, que es primero una necesidad, es primero un bien, es primero un derecho. Pues bueno, depende de qué pensemos, pues adoptaremos unas medidas u otras, y por ahí creo que va un poco la diferencia de políticas y de criterios de los diferentes partidos políticos. La segunda pregunta era, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? ¿Se me lo puedes repetir, por favor? Mía, ¿qué debemos hacer? Cuenta cómo actuar para exigir este derecho. Complicadísimo. A ver, ¿cómo podemos actuar primero? Pues acudiendo a debates, a foros, a manifestaciones, y dejar claro nuestra postura. Primero, planteárnosla y qué consideramos que debe ser el derecho a la vivienda digna, cómo debe afrontarse, y luego, pues en base a eso, principalmente yo creo que estos tipos de foros de debate de ciudadanos son súper interesantes para un poco ponernos todos de acuerdo y aclarar qué queremos o cómo creemos que deben orientarse esas políticas. Como ciudadanos, es que el concepto de ciudadano es súper amplio. Como a lo mejor si somos propietarios de vivienda, arrendadores, igual tenemos que plantear que, desde mi punto de vista también, a veces no todo es ganar más dinero, y estamos viendo, yo al menos me encuentro con muchas personas que ahora mismo, por decir, mira, están subiendo los alquileres muchísimo, así que tú ya no me puedes pagar, me estabas pagando 400 euros y yo estaba tan contento hasta ahora, pero ya no, ahora me tienes que pagar 700. ¿Por qué? Porque sí. Realmente, ¿a qué responde eso, aparte de querer una ganancia desorbitada y sin, bueno, esto ya quizás es una cuestión política también de cómo consideremos que es qué consideremos que es la vivienda, ¿no? Pero es la realidad de lo que está pasando ahora, es la realidad de que hay muchas personas, y también por parte de los propietarios hay una falta de concienciación social. Muchos otros no, muchas otras personas tienen conciencia social y son perfectamente conocedores de la situación, y bueno, pero bueno, es que no me quiero enrollar mucho tampoco, pero Por aquí hay una pregunta más. Bueno, yo voy a hacer una ligera observación. Cuando estaba ejerciendo maestra, había la chabola orientalista y había 46 niños en nuestro colegio. Y no pudimos obtener graduado escolar a ninguno, salvo una que se sacó, pero además había clases particulares y cursillos de verano. Pero llegar a una casa, una chabola, ya no puede ser. Pero mi pregunta es la siguiente. Hay 211.000 viviendas vacías. No podía haber una ley o una que el Estado, las viviendas sociales no se pueden alquilar así o se pueden hacer de hoy a mañana. ¿Cómo organizarse para que esas 211 viviendas vacías pues se pongan habitadas? Porque hay 750.000 excluidos. O sea, si está la vivienda y 3 personas,
Pues ya casi está que hay que comer. Claro. A ver, Con la matemática más elemental, sí, sí. Tenemos que, con esta vivienda vacía. bueno, también es una cuestión de criterios políticos y de decisiones de cómo se quiere enfocar, si hacia un beneficio fiscal, que es lo que se ha planteado, para que los propietarios de esas viviendas las saquen al mercado, si como una penalización a los propietarios que las mantienen fuera de mercado, para que las saquen a mercado. Bueno, por supuesto que es por leyes y a través tanto de cuestiones tributarias o de medidas tributarias como de otro tipo de normas, se puede atacar ese problema y creo que es indispensable que ese problema se afronte. Pero ya cuál es la medida adecuada, pues es una cuestión política que cada uno pues considera que es la suya, la mejor Mira, opción. hay varias preguntas. Vamos a seguir el criterio de que quien no haya preguntado tiene preferencia. Entonces, por allí, luego Loli y luego el compañero que intervino antes. Y por aquí también, ¿verdad? Allí a la derecha. Yo creo que el diagnóstico es sencillo, es una tragedia. Luego hay, en cuestión legislativa, yo creo que hay muchas cuestiones que se solapan y que, en el fondo, no sé si decir que es una corrupción, pero sí que es una hipocresía, esa categorización de leyes fundamentales y no fundamentales. Porque en cualquier otro derecho, tanto en el penal como en el civil, todas las normas tienen la misma categoría. Entonces, eso ya introduce un sesgo que favorece, en este caso concreto de la vivienda, convertirlo en un bien de mercado. Un bien que teóricamente es un derecho humano, pues colisiona claramente el derecho con el interés. Luego, respondiendo a lo que decía Loli, sería bueno saber de esas 200.000 viviendas, que es aproximadamente el 30% del total, ¿cuántas corresponden a la Sareb? Porque evidentemente las que son de titularidad privada, lo que tú decías antes, el propietario puede decidir lo que hace con su propiedad. Pero la Sareb no es una propiedad privada. Luego, ¿cuántas están en manos de las entidades bancarias que, agotando una medida en el futuro especulativa, las tienen en stand-by en espera de una mejor oportunidad? Cristina. A ver, sí creo que sería interesante saberlo, pero también hay que tener en cuenta que la Sareb es la sociedad que vino a gestionar los fondos tóxicos, digamos, de las entidades bancarias, pero mucha vivienda también pertenece a los bancos, pero no a través de la Sareb, a través de otro montón de fondos bancarios. Entonces, bueno, sí, la Sareb es una parte, pero si estás preguntando por esa intención especulativa, a lo mejor, de los bancos, la Sareb no es el único fondo gran propietario de vivienda en España, para nada. Hay muchísimos fondos que digamos, los activos más interesantes o con más mercado, pues pasaron a esos fondos y claro. Okay. Entonces, bueno, sí, es interesante saber cuántas viviendas tiene la Sareb, sin duda, y supuestamente algunos de los programas políticos en materia de vivienda van por esa vivienda de la Sareb, transformarla en vivienda pública. Por supuesto, es una piedra más para la solución del problema. Sí. Por aquí, si no, a Loli, ahí atrás que quiere intervenir de nuevo. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Desde luego no podemos decidir sobre los bancos, no podemos decidir sobre la propiedad privada, y ahí estamos, no podemos decidir, no podemos decir, porque todo está para echarlo abajo. Las opciones políticas, que son las que realmente tienen la potestad para poder dirimir, hacer alguna cuestión, sinceramente, tomar medidas impopulares no le gusta a ningún grupo político y en ese estamos. Yo creo que el Partido Socialista, también habló de socialismo, el Partido Socialista tiene una tendencia a favorecer un poco con alguna medida, pero no se atreve del todo, porque saben que se le van a caer encima a un montón de gente, a decidir formular
la creación de vivienda social es la única alternativa que tiene, pero luego está surgiendo el problema de ceder el suelo. O sea, el suelo se está encontrando con el problema de que no van a prestar suelo para todos. Y eso es una pescadilla que se mueve la cola. Los ciudadanos, pues ser un poquito más duros, con nuestras posiciones, con nuestra intención pública, no tener tanto miedo, ¿no? Porque pensamos, porque siempre estamos luchando de esa educación, de ese cuidado no diga, que es que luego te van a señalar, que es que no vas a pensar que eres. El comunismo está por el tiempo en la boca y en la mente de la gente. Somos todos comunistas cuando pensamos que hay que dejar los bienes de la tierra. Perdón. ¿Puedo intervenir yo? Bueno, leía o he escuchado esta semana que la democracia en la que vivimos, yo la llamo pseudodemocracia, pero en la democracia en la que vivimos, es decir, estamos ejerciendo nuestros derechos. Antes, cuando Manuel estaba hablando de la fecha, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 30 años más tarde conseguimos tener una constitución que ahora mismo no vale, porque todos los chicos que han nacido, los chicos y las chicas que han nacido después de esa fecha, necesitan otra historia, necesitan otra cosa. Y después una cosa muy importante, lo que generaciones anteriores lucharon por conseguir, nos lo estamos dejando quitar de las manos. Y esa es la... ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Asistir a las concentraciones, asistir a las manifestaciones, asistir a los encuentros de formación. Por supuesto, para tomar decisiones es necesario formación e información de calidad. Y lo que se está haciendo ahora es llenar las redes sociales y la prensa, que muchas veces la prensa, en vez de hacer un favor a la ciudadanía, están trabajando en beneficio de los 4 que se lo llevan todo. Habrá que reclamar, pero tenemos que saber nuestros derechos. Saber que son 30 derechos universales que los consiguieron arrancar nuestros antepasados, nuestros abuelos y bisabuelos. Y la Constitución 78. Mis hijas nacieron en el 84 y en el 88. O sea, se encontraron con algo que a ellas no le facilitan la vida. El poderse emancipar ahora mismo es muy difícil para la generación de Manuel. Nosotros más o menos, y después hay una cosa importante y me callo ya, porque yo soy como Loli, que cuando cojo la palabra no la suelto. Hay una cosa muy importante. Durante el periodo de la pandemia, ahora le doy la palabra a... Sí, habla más que yo todavía. Cuando el periodo de la pandemia, la generación que estamos ahora cobrando las pensiones de jubilación, hemos apoyado a esta generación que nos viene detrás, porque antes lo decía, tienes un 120% de tu salario medio para poder pagar un alquiler. Y eso no se está teniendo en cuenta. Ahora las pensiones tienen una revalorización de un 2,8%. Sin embargo, la cesta de la compra, donde entra el alquiler, se sube un 10. Se sube un 18, pero eso lo hablaremos más adelante. Hoy no. Por aquí Isabel quiere hablar también. Cuidado que ella habla más que yo todavía, ¿eh? Sí. Escuchando la charla, y gracias Manuel, escuchando la charla, a mí se me ha hecho mucho barullo mental diciendo, si yo como ciudadana o como política o lo que sea, analizo la legislación española en relación con la vivienda, aplaudo, porque lo toca todo. Puestos a ello, lo toca todo, como quien dice, ¿no? Claro, si luego me voy al cumplimiento y a la realidad, me quedo las buenas palabras. Son recomendaciones, son sugerencias, son quedar bien en cada momento con una ley bonita que puede quedar estupenda. A mí me ha parecido muy fuerte lo que acabo de escuchar hoy, porque realmente la situación de la vivienda la vemos todos como muy grave. Hoy he estado yo con una amiga que está alquilando casa intentando, y lo más barato que he encontrado en las torres son 1.300 euros de alquiler, ella no puede pagarlo.
con el sueldo que tiene, ni ningún ciudadano medio, ¿no? Entonces, esa belleza de los textos se ve anulada por la realidad, que es mucho menos bella y más oscura, ¿no? Y ahí es donde está la lucha ciudadana que decía Guillermo. Porque es que no lo van a cambiar para que te encuentres bien ninguno de los políticos de turno, ni a nivel del Estado ni a nivel de la comunidad autónoma. Esa propia ciudadanía, la que con su gotita de agua permanente va diciendo, señores, que somos ciudadanos, que somos personas, que los jóvenes no se puedan emancipar. Miren, yo me emancipé muy joven y, de verdad, y vivía con 3 personas, porque tampoco me podía emancipar. Hay juegos, situaciones que hay que iniciar. Tampoco nos va a venir todo maravilloso, pero hay que luchar. Hay que hacerse presente en esta sociedad. Y es lo que la escuela ha pretendido hoy tocando este tema, que no se había tocado en muchos años. El tema de la vivienda es vital. Y en ese sentido, agradecerte muchísimo que con ese retaíla constante de la legislación has abierto los ojos y hemos dicho, oye, hay mucho, pero no sirve nada. Totalmente, Cristina, totalmente. mira, la última intervención ahora, si quieres le contesto. Sí. Es la última intervención porque ya estamos al límite de la hora, ¿sí? Faltaba ahí el compañero. Yo solamente queda incidir sobre la compañera, la labor del ciudadano, sobre todo de ser consciente de dónde estamos, de cómo vivimos y sobre todo eso, de esa labor de lucha, de manifestarse, de concentración. Es verdad que yo veo que en Canarias, por ejemplo, el tema de la vivienda protegida es poca, ¿verdad? Ayer, estos días hemos estado escuchando los planes políticos de liberar suelo para construir vivienda protegida. Yo creo que el presidente ahora del gobierno había prometido en las elecciones pasadas construir no sé cuántas miles de viviendas, pero claro, eso se queda siempre en las buenas intenciones, ¿no? Y sobre todo el miedo. Hay mucho miedo, o sea, hay mucho miedo de plantear las cosas con toda crudeza. Y yo creo que ahí los ciudadanos tenemos también que ser valientes y no tener tanto miedo de manifestarse y de exigir, porque para eso están los poderes públicos, ¿no? Para que le escuchen a ver. Simplemente eso. Y gracias por la exposición. Cristina, ¿queda tiempo? No. Tendrá que empezar un poquito más tarde si hay algo. Sí, pero hay que respetar también personal. Espero que haya sido de gusto y el tema es, aquí dice, la frase que dice Isabel al final, hacerse presente. Si hoy es la vivienda, mañana son las pensiones, pasado mañana es el trabajo, que dicho sea de paso, el 28 de enero se hablará de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la iglesia. O sea, esto es un espacio donde pueden salir, ¿cómo se dice? Iniciativas, preguntas. Muchas veces en el sillón de casa no nos hacemos estas preguntas y nos traemos personas como Manuel, que tiene un conocimiento específico de este tema y hay que aprovecharlo, pero después hay que ponerse en marcha. Hay que hacerse presente y una de las cosas que aporta el compañero, ¿cómo te llamas? Javier, aporta aquí una palabra y es el miedo que queda en el aire por reclamar lo que nos pertenece. Pepe Suárez me dijo, entre las frases que me enseñó en su momento, dice, no podemos estar pidiendo por caridad lo que nos corresponde por derecho. Eso para empezar. Y después también saber que cada derecho tiene equiparado un deber. Yo puedo tener un piso y lo alquilo para solucionar en la medida de mis posibilidades este problema a una familia, pero esa familia tiene la obligación de cumplir con lo que está en el contrato. Y eso no se está dando, y eso es otro de los problemas. Porque queramos o no queramos, en un colectivo de 100 personas habrán gente seria y habrán pícaros. Y eso no lo podemos solucionar porque forma parte de la condición humana. No sé si Manuel quiere decir algo, porque a él le corresponde esta mesa y es el dueño de la barraca, ¿no? Al final también, respecto a esto último que estás comentando, hay que... Y eso está creando una pescadilla que se muerde la cola de propietarios que ya no quieren alquilar porque ahora las leyes protegen mucho a los inquilinos, pero
luego inquilinos que no pueden pagar porque sube mucho el alquiler y es una pescadilla que se muerde la cola. Hay que atacar el problema de una manera directa y no poniendo parches, pues eso, que al final están, no sé si perjudicando o no la situación, pero bueno, que desde luego no es una solución tampoco, es un parche. Y lo que hace falta son soluciones y hace falta iniciativa política y desde mi punto de vista, hasta que no se empiecen a construir viviendas y no empecemos a ver ladrillos colocados en solares y no empecemos a ver obras, este problema no tiene pinta de que se vaya a solucionar. Y esto no es una solución que ahora mismo, tal y como los poderes públicos están actuando, vaya a ser a corto plazo, ni probablemente a medio plazo, porque todos podemos ser conscientes de que ahora mismo no hay más obras, no se está construyendo vivienda pública. Esto ya es un debate que viene desde hace ya 1 año, 2 años o más incluso, y no se ve que los poderes públicos estén dando este paso de decir, vale, pues en mi terreno voy a construir y voy a empezar a dar soluciones a este problema, ¿no? Siguen poniendo parches y sí, leyes que son muy bonitas y que las palabras son muy bonitas, pero que al final pues resultan vacías de contenido porque no hay voluntad política y material de hacer efectivo este derecho. Ahora dejamos que Cristina nos despida, dice las últimas palabrillas, pero yo voy a hacer la pregunta incómoda que siempre me gusta hacer después de cualquier acto. ¿Y ahora qué? ¿Tienes la palabra, Cristina? Vamos a tener que responder cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Yo creo que nos has ayudado bastante, ¿no? A ir profundizando y teniendo más criterio, porque lo que planteaba, lo que decía antes, perdón, necesitamos tener espacio donde podamos dialogar esto, ¿no? Escucharnos unos a otros, para poder de verdad estar donde tenemos que es en la sociedad, ¿no? Participando. Por eso, darte las gracias, porque la verdad, sí, además corriendo con todas las dificultades que tuvimos al principio, pero muy bien, y darle las gracias también a todos ustedes y a las personas que se han conectado, porque que si no, la escuela no tiene sentido, ¿no? Lógicamente. Ya Guillermo antes recordó la próxima charla, el 28, pues aquí nos volvemos a ver. Por aquí me apuntaron y me decían, habrá que reservar. Van a venir las partes, vamos a ver, que creía que no se van haciendo de noche. Pues eso, seguimos ahí, nos seguimos encontrando y seguimos reflexionando y luchando. Muchas gracias.